Seminario de titulación. Instrumentos que se utilizan en las investigaciones científicas, determinantes de la fuerza del estudio y variables que se utilizan en las investigaciones científicas. Los instrumentos que se utilizan en las investigaciones científicas pueden ser cuestionarios para realizar encuestas, balanzas para determinar el peso corporal, entre otros. Estos instrumentos facilitan obtener el dato primario. El dato primario es el que se obtiene directamente del objeto de investigación. Ese dato primario debe ser expresado en las bases de datos. Por lo tanto, es importante cuidar la calidad del dato primario y también cómo se expresa en las bases de datos. Todo falseamiento en el dato primario que se obtiene o en la expresión que se le hace en la base de datos va a implicar falseamientos en la investigación. Estos datos son los que serán sometidos posteriormente a diferentes tipos de procesamientos estadísticos. La fuerza de una investigación depende, entre otros factores, de la calidad de la muestra, del tamaño de la muestra, del tipo de muestreo que se realiza. Lógicamente, en este proceder hay que tener en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión. El tipo de muestra que obtenemos es muy importante para considerar la fuerza del estudio. Los muestreos pueden ser probabilísticos y no probabilísticos. Si optamos por seleccionar objetos de la investigación de forma no probabilística, los resultados que encontremos no se podrán extrapolar a la población de la cual se ocupó la muestra. En métodos es importante especificar las variables de interés de la investigación. Debemos recordar que variable es una característica, cualidad, magnitud o cantidad que puede cambiar en el objeto de investigación. En la metodología es necesario realizar la operacionalización de las variables para especificar cómo consideramos las variables en la investigación. En la operacionalización de las variables se identifica el significado que el investigador consideró en esa investigación. Según ese significado, se va a indicar las definiciones, la dimensión, la escala operacional, los indicadores que corresponden. Este es un ejemplo de variable. Al investigador le interesa la calidad de la alimentación. Pero la calidad de la alimentación puede tener diferentes dimensiones, dependiendo de la composición, de la cantidad, de la calidad de la preparación o de los aspectos sanitarios. Son 4 circunstancias diferentes. De acuerdo a esas dimensiones, serán los indicadores que vamos a utilizar. Por ejemplo, contenido de antioxidantes, contenido de fibra dietética, correspondería a composición de alimentos, mientras que conteo de coliformes, cantidad de metilmercurio, cantidad de histamina, pueden ser indicadores de la dimensión protección de la inocuidad. En la operacionalización de variables es importante que haya correspondencia total con los objetivos de la investigación. En este ejemplo vemos la variable clasificación antropométrica. Ustedes pueden leer la definición de esta variable, las dimensiones que corresponden a la misma y cuáles son los indicadores de cada uno de ellos.
Aquí se presentan 4 variables con sus correspondientes escalas operacionales y la descripción operacional. Cuando leemos esta información, está bien especificado qué significó para el investigador la variable edad o el peso o el sexo o la talla. Es importante distinguir la variable dependiente y la variable independiente. Variable dependiente es el factor que se trata de observar y medir para determinar el efecto de la variable independiente. Consecuente con las definiciones que dimos en la diapositiva anterior, aquí tenemos un ejemplo de variable dependiente, el peso corporal, y variable independiente, el consumo de azúcares simples. El consumo de estos azúcares simples es causa del peso corporal.